Momentos son un conjunto de imágenes fotográficas basadas en instalaciones previas, realizadas para ser fotografiadas. Variantes de una misma estancia, toda ella pintada en una gama monocroma que invade desde el suelo al techo, pasando por paredes, mobiliario y personajes humanos, en la que se pueden colar animales de granja. ¿Y qué papel juegan? Es lo que abordaremos al analizar la obra del joven artista pacense Valentín Jaramillo, que por estas fechas expone en Bus Station Space de Santiago. Hola Valentín, bienvenido a Espacio de Arte y bienvenido a Galicia. ¿Cómo ve Galicia un extremeño? Bueno, pues lo poquito que he podido ver desde que aterricé ayer, sensacional. A mí es que las ciudades pequeñitas, con ese encanto que tiene todo el casco antiguo y demás, me parece estupendo. Vamos. Tuve ayer la oportunidad de visitar las calles, la plaza del Obradoiro y demás, y quedé encantado. Santiago nocturno, además, también sí, con mucho encanto. Licenciado en Bellas Artes, ¿cómo das el salto a la fotografía? Pues yo creo que la fotografía me ha acompañado desde el bachillerato. Es una cosa que he tenido ahí. Yo venía siempre muy concienciado con las artes plásticas, muy ligado a la pintura, a la escultura, y es una cosa que me ha ido acompañando a lo largo de toda la enseñanza. Miembro del equipo didáctico del Museo Abstracto de Cuenca. ¿Es una cita obligada? ¿Por qué? Sí, es una cita obligada para los amantes del arte. Ya no solo por las obras que contiene, sino por el sitio, por las vistas que hay, cómo interactúa el paisaje con la propia obra. Yo creo que es una visita imprescindible. Y además de ese, ¿nos podrías citar otro museo imprescindible? Yo creo que estando ya allí en la ciudad de Cuenca, la Fundación Antonio Pérez me parece un sitio también encantador. ¿La ciudad o el campo para vivir? Pues yo soy más de ciudades pequeñas, o sea, ciudades con encanto. ¿Y qué producto venderías de tu tierra? Pues la dehesa extremeña, yo creo que el jamón y los productos extremeños, yo creo que es imprescindible también. Sí. Y viendo el colorido tan diferente de Galicia y de tu tierra, ¿qué color destacarías en la nuestra? La vuestra es verde. Yo creo que la naturaleza, la riqueza natural que tiene Galicia es impresionante. Y hablando de Extremadura, ¿un plato para recomendar? Un plato para recomendar, yo creo que las migas extremeñas, para mí. Y tú que juegas con los colores, un color que desempeñe un papel fundamental ahora mismo en tu vida. Yo creo que podría ser un naranja, es como más juvenil y tiene ese toque de pasión del rojo, ¿no? Conserva ese toque. Amigo de los animales, sí. ¿Te decantarías por alguno en especial? No, yo creo que me gusta en general mucho la naturaleza. ¿Conocéis desde tu tierra el gran proyecto de la Ciudad de la Cultura? ¿Cómo se ve? Sí, se ve como algo todavía inconcluso. Se ve como algo que empezó muy fuerte y yo creo que todavía le queda un poquito. Bueno, pero no te vayas sin pasar por ahí, ¿eh? No, seguro. Nos vamos a adentrar en tu muestra, que lleva precisamente por título Momentos. ¿Cuáles son esos momentos especiales que intentas reflejar? Son momentos porque recoge un par de etapas de obra. Recoge una obra inicial que partía más de las artes plásticas y se ve como una influencia más de color, de cómo componer con objetos, ¿no? Para mí era como partir de un lienzo, partes del espacio y vas sacando un poquito de jugo a la cosa. Sí, ahí se veía más tu formación primera, en el dibujo y en el grabado, porque dibujas el espacio y no es tan fácil, ¿no? Claro, a través de objetos cotidianos. Es objetos encontrados más bien, por eso citaba un poco lo de Antonio Pérez porque tiene también un poquito de influencia de objetos. Sí. ¿Cómo son esas fotografías en las que creas escenarios previos que tú elaboras? Porque nos puede parecer una fotografía digital, pero eso nunca. No. Me gusta componer el espacio, como te he dicho, ¿no? Voy mirando el encuadre y voy componiendo como si fuese un lienzo. Voy a través de objetos, de un poco de matización de luz,
de elementos vivos, que siempre en casi todas aparecen, o la consecución de objetos cotidianos, pues, como barras de pan, racimos de uva. Aquí vemos las uvas que están, o sea, en un entorno más sofisticado, Sí, de oficina. claro, es darle un toque de glamour a eso de... Sí. Y bueno, ¿hay algún tipo de simbología en estas plantaciones que vemos en interiores, cuando interiores domésticos como baños se sumergen en el campo, esos animalillos, pavos, cangrejos? ¿Tienen un valor simbólico? Sí, tiene un valor simbólico. Lo que pasa es que me gusta también que el espectador que cree una cierta incertidumbre, ¿no? Que le lleve a pararse y mirar bien la obra, ¿no? Por eso está cargada de tantos objetos y tantos... O él a crear su propia historia, sí, hombre, muchas veces. todo tiene su significado, ¿no? Es llevar, por ejemplo, esta del exterior, es llevar un poquito el interior al exterior y viceversa, ¿no? Pero bueno, tiene algo más que hace que el espectador se pare a observarla, que no sea una imagen más. Vale, y cuando se para el espectador ve muchísimas conexiones con el surrealismo. Sí. ¿Qué te aporta dicho movimiento? Bueno, aporta bastante por lo del objeto encontrado, por ejemplo, ¿no? Ese toque irónico de casi todas las fotos, ¿no? Que tiene un toque ahí surrealista. No sé, yo creo que es algo que también lo llevo dentro, ¿no? Sí. Que es... Sí. A nosotros también nos gusta que tú reveles las fuentes. Por ejemplo, esos a modo de teatrillos creados. Ahí vemos claramente la huella de Jeff Wall, también la huella de grandes artistas como Sandy Sklown y en una etapa anterior, un primer Josh Rush. Sí. Yo creo que, bueno, tienes que beber de varias fuentes para sacarle el jugo y crearte tu propia imagen del arte, ¿no? Yo creo que he ido cogiendo de varios autores cosas que me llamaban la atención y creo que o intento unirlo todo en la obra. Sí, pero las series, realmente trabajas por series, Sí. se van acotando. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Un sueño de papel, que además yo, porque no puedo, porque no tengo el manto, pero casi te invitaba a exponer aquí en la sede del Correo Gallego esas instalaciones que realmente es un regodeo sobre la prensa, el mundo de la prensa. También están creadas en un habitáculo y todo empapelado de arriba abajo. Es a base de papel, es como juntar toda la información, ¿no? Ese doble juego y llevarla a la naturaleza, que era la intención de esas obras. ¿Y juntar toda la información de un solo periódico, claro, o todos no, de los varios. Es como unificar un poco la información, ¿no? Para que sea un poco más... ¿Y cómo es ese proceso de elaboración? Porque se chafará Sí, la verdad, fácilmente. por ejemplo, en esa serie te encuentras de que los animales se están comiendo el decorado, por ejemplo, o tienes que irlos moviendo para que posen en la foto más o menos como tú quieres. Es un poco... Aquí ahora vemos un pintado total, desde los muebles a los aperos, de las cazuelas, las caceroladas. En esa serie ahí se ve... te apuntas, sigues la estela minimalista, Sí. por jugar solo con un color. Sí, con escala de grises, con blancos, me gustan mucho, porque, no sé, me refleja también, ahí casi que se ve un poco la influencia de las artes plásticas, casi que lo llevo dentro, ¿no? Entonces el color y el pintarlo todo y el componerlo con objetos, yo creo que... Bueno, el componerlo, acaba de pasar la serie de limones, porque no son limones que sean superpuestos a la imagen, No. Están colgados todos por un hilo y resultan plásticos como, bueno, como casi... Sí, hay mucha gente que no se lo cree cuando ven las imágenes, pues claro, hoy en día con el retoque fotográfico... Claro, o aquí podría parecer aquí, un gallo casi pegado en collage, claro. ¿no? Aquí jugabas un poco también con la idea del despertador, ¿no? Del toque del gallo, de tal, jugando un poco irónico también. Y ahora aquí ya en esta serie ya es más reciente y sobre todo trabajas, Darnés, con la luz. Sí, es un trabajo de espacios abandonados y donde destaca también el color, como se puede ver, pues destacan verdes, rojos y tal, pero casi que lo más importante es la luz, darle ese toque. Sigue teniendo esa ironía de todo, por ejemplo, estás viendo sembrando panes, ya tiene un toque irónico, pero el elemento indispensable es la luz. En esas
has hecho otros escenarios en los que has dibujado, escenarios abandonados, por cierto. Acabamos también de entrevistar a otro fotógrafo, Nicolás Combarro, que lo hace desde Galicia, ¿no? Está muy bien ir por espacios en los que el público habitualmente no se fija, no le saca partido. Pasan desapercibidos. Sí. Bueno, nos vamos a desplazar unos momentos a la galería donde expones, porque contactamos con su directora, Luisa Pita, a ver lo que nos comenta sobre tu trabajo. Pues de la obra de Valentín Jaramillo, lo que me ha entusiasmado es cómo trabaja los espacios, las escenografías, cómo los protagonistas de sus fotografías están actuando. Parece que estás metiéndote en las acciones que él te quiere mostrar. Y es como un reto, tienes que fijarte en su fotografía, tienes que participar con ella, utiliza elementos cotidianos, no son cosas especialmente importantes, puede colocar un marco, colocar un mantón, colocar elementos que tienes a mano y que te llaman muchísimo la atención. Es un espacio, una luz, un entorno que lo hace especial, diferente, y hace que su obra sea importante mostrarla en Basque Station Space. Espero que todos podáis disfrutar de ella y que nos acompañéis durante el tiempo de permanencia. Bueno, muchísimas gracias a Luisa y sobre todo por traer tu trabajo, que si no, no teníamos la oportunidad de verlo in situ. ¿Cómo ha sido tu experiencia primera con Luisa? Pues ha sido genial, la verdad. Cuando contacté con ella, bueno, ella conmigo, que me enseñó el espacio y demás, quedé encantado. Me encanta, el espacio de la galería es vamos, exquisito, y luego el trato con ella ha sido una maravilla, ha sido todo muy fácil, muy, no sé. Bueno, qué bonito el día de la inauguración, ¿eh? Cuánto ambiente, además, sí, con canapés que hoy son de agradecer, sí, porque debido a se han suprimido, sí, y bueno, no por nada, pero estaban deliciosos. Has comentado muchas veces que tu fotografía es de agricultor. ¿A qué te refieres? Me refiero al concepto que tenía Jess Wall de la fotografía. O sea, Jess Wall dividía la fotografía en dos, decía que para él la fotografía se dividía en fotografía de agricultor y de cazador. O sea, para él, bueno, lo esencial para él era la de agricultor, la que más disfrutaba, pero tenía ese concepto de la fotografía, no sé, peculiar, ¿no? Me llamó la atención y la verdad es que... Aquí en Santiago nos llamó la atención una gran retrospectiva en el CEGAC sobre su obra y bueno, era cita obligada, sí, la verdad que sí. Fue espectacular, todos estos escenarios. Ya hiciste uno fabuloso, supongo ahí que con compañeros, el proyecto de fin de carrera, pintando toda la pared, en ningún momento las líneas suben y bajan porque bueno, habría un entramado rayado, sí, primero. Era llevar un poco también la teoría a lo que le estaba presentando, ¿no?, al proyecto. Entonces era una manera, no sé, especial, ¿no?, de presentar una teoría. La verdad es que cuando entraron se quedaron... Y muchos de estos trabajos fotográficos que previamente han sido realizados en una maqueta, una especie de teatrillos, ¿los has exhibido alguna vez? Sí, los que están realizados en la universidad han estado expuestos como a modo de instalación. Luego hay otros que recogen vídeo también, a modo de... Es que en sí, realmente la fotografía es un medio para exhibirlo en mi obra. Sí. Realmente lo importante es la composición del espacio, ¿no? Entonces sí, me gustaría... Lo que pasa es que es difícil exhibir eso porque tienes que montar en cualquier sitio que vayas una gran obra. Pero bueno, aquí quedaría fenomenal, ya te digo, en la sede del Correo Gallego. También has expuesto con la galería extremeña María Llanos. Y has sido el coordinador de un grupo, me parece que a nivel universitario, que lleva por equipo de dos. Sí, era una revista de promoción universitaria donde era el director de fotografía, y la verdad es que me lo he pasado genial. Yo creo que ese nivel de improvisación, de proyectos y demás, viene un poco de ahí también. Y estás realizando también tu doctorado sobre la mirada del espectador. Ha variado mucho, supongo que a lo largo del tiempo. Versará su trabajo precisamente sobre ese cambio. Sí, versa un poco sobre el cambio de idea, ¿no? Pero bueno, el cambio de idea del espectador viene dado también por el tiempo, ¿no?, por las inquietudes de la sociedad, por la religión, por cómo ha ido cambiando. Pero la investigación también se centra un poco en
en el papel del espectador en la obra, si la complementa o no, si necesita del espectador para que esa obra tenga sentido, ¿no? ¿Y ves que la gente que acude a tus exhibiciones, cómo reciben tu obra? Yo creo que desde el primer momento mi sorpresa fue que lo recibieron genial. O sea, desde las primeras obras de Un sueño de papel tuvieron una aceptación increíble. Y creo que el mensaje que intento darles sí que llega al espectador. ¿Por dónde piensas que continuarán tus trabajos posteriores? Pues ahora estoy con un trabajo del no lugar. Estoy trabajando un poquito con la memoria, con recuerdos de la gente e intentando recrear esos momentos que tienen olvidados, de estos momentos que te acuerdas de cuando eras pequeñito, de tal, y llevarlos a la realidad. Una serie de maquetas, es como todo lo contrario del movimiento que hay ahora de TSIF, que quieren hacer la realidad como una maqueta, pues yo voy un poco al contrario. ¿Qué mensaje enviarías a todos tus compañeros, sobre todo a los que empiezan? Pues yo creo que hoy en día tener paciencia y no desanimarse. Yo creo que lo importante es eso, llamar a muchas puertas y moverte mucho, ¿no? Sobre todo el trabajo de marketing que tiene que hacer sí. el propio artista. Sí. Bueno, nos queda poco tiempo. ¿Nos podrías citar, para terminar, una obra fundamental de la historia del arte y por qué? Pues yo, hablando, como hemos hablado antes, del Museo de Arte Abstracto, me quedaría con los cuadernos de apuntes de Zobel. Yo creo que es una maravilla, tiene unos 130, no están exhibidos al público y es una delicia de obra. ¿Y un libro de cabecera con el que estés? Pues yo, llevándolo un poquito a mi terreno, me iría por la fotografía de Ian Rife. Bueno, pues ha sido un placer y que nos hayas visto por primera vez, pero que vengas muchas más, que continúes con la galería. Vale, muchas gracias. Para él las fotos son como escenarios teatrales donde crea historias, mete animales de granja, pinta paredes y suelos para crear escenografías irreales o para que nosotros volquemos nuestro propio relato. No se pierdan estos escenarios casi cinematográficos de Valentín Jaramillo en este espacio, Bus Station Space, al lado de la Compostelana Estación de Autobuses. Hasta la próxima semana, continuamos haciendo lo que más nos gusta, hablar de arte.